Muy buenas noches. En nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, les doy la más cordial bienvenida a esta presentación de los mensajeros de Job, otra cara de la revolución en Yucatán, libro publicado por el Instituto Mora y la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y de la autoría de Marisa Pérez de Sarmiento. Muchas gracias, Marisa Pérez de Sarmiento, por acompañarnos en esta presentación. Gracias también a quienes harán los comentarios correspondientes: Alicia Salmerón, Leonardo Lomelí Vanegas y Emiliano Canto Mayén. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos los que nos están viendo a través de la página de Facebook de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Antes de dar la palabra a quienes van a comentar esta obra, quisiera leerles el texto de la contraportada para que tengan una idea del tema de esta publicación. De 1914 a 1919, el arzobispo de Yucatán, Martín Tischler y Córdoba, recibió noticias alarmantes de su diócesis. El prelado se hallaba exiliado en La Habana, y hasta aquel puerto cubano le llegó una multitud de cartas de los sacerdotes y laicos que presenciaban las consecuencias de la Revolución Mexicana en Mérida. Las medidas gubernamentales, que incluyeron la clausura de colegios religiosos, la incautación de templos, la expulsión de curas y el atentado a la Catedral de Mérida de 1915, fueron considerados por la clerecía como una racha de calamidades que llevaron al arzobispo Tischler a comparar a sus corresponsales, portadores de aciagas y desalentadoras nuevas, con los mensajeros de Job. Este libro documenta, con base en la correspondencia inédita del prelado, el día a día de la revolución desde la perspectiva de la Iglesia y las estrategias que este arzobispo y sus colaboradores implementaron para obstaculizar, en la medida de lo posible, las reformas que afectaban su labor pastoral, normalizar las prácticas del culto católico y obtener las condiciones necesarias para regresar sano y salvo a Yucatán. De esto va Los mensajeros de Job, otra cara de la revolución en Yucatán. Y quiero ahora dar la palabra a Alicia Salmerón para que nos comente este libro. Alicia Salmerón es maestra en historia por el Colegio de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha editado y coordinado distintas obras, entre las más recientes: Cuando las armas hablan, los impresos luchan, La exclusión agrede, Violencia electoral, México, 1812-1912, y Pensar la modernidad política, propuestas desde la nueva historia política. Adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a la UADY y a la Feria Internacional por este espacio y esta oportunidad de comentar un magnífico libro de mi colega y amiga Marisa Pérez. ¿Cuántas dimensiones, escenarios y caras tiene una historia? ¿Cuántas una revolución política, social, agraria, nacionalista y anticlerical como la mexicana iniciada en 1910? Múltiples. Conocemos algunas, no todas. Nunca se tendrán todas, no mientras tengamos la capacidad de seguir haciendo preguntas sobre nuestra realidad. Pero es verdad que existe una historiografía mexicanista muy amplia sobre esta revolución. Tenemos obras dadas a la prensa por protagonistas e historiadores que escribían todavía con el sonido de los cañones revolucionarios retumbando en sus oídos.
estudios realizados a poco del triunfo de unos y derrota de otros, y muchas historias académicas entusiastas con el protagonismo de los sectores populares y con las transformaciones impulsadas por la revolución. A estas le siguieron después corrientes historiográficas revisionistas y post-revisionistas que se cuestionaron acerca de la profundidad de las transformaciones realizadas, que recuperaron movimientos contrarrevolucionarios y que ofrecieron lecturas del proceso a partir de nuevos enfoques y metodología, historias de las regiones, de género, de las clases subalternas, con resultados tan abrumadores y diversos en términos de tiempos, actores, motivaciones y resultados, que llevaron a algún historiador a hablar del proceso revolucionario de 1910 como un mosaico de múltiples revoluciones, aunque otro le contestó que las variaciones regionales y locales de actores y proyectos no le restaban a la revolución su significado como conjunto, solo imprimían matices. Debate abierto. En cualquier caso, hoy podemos coincidir en que la Revolución Mexicana no fue monolítica y que solo podemos entenderla desde la diversidad. También que nuevos tiempos, nuevas preocupaciones y nuevos hallazgos documentales pueden traer nuevas preguntas. ¿De dónde salió este anticlericalismo tan radical de la Revolución Mexicana que superó con creces al de la Reforma Liberal del México de mediados del 19? Y más allá de cómo lo justificaron los triunfadores, ¿cómo lo vivieron los perdedores? ¿Cómo se puede reducir casi a cenizas una estructura eclesiástica construida a lo largo de siglos sin provocar una colosal reacción social? ¿Y cómo podrá, si se logra, resurgir de sus cenizas esta iglesia a la manera de un ave fénix? La obra de Marisa Pérez que hoy presentamos forma parte de esta nueva historiografía, no de la revisionista, sino de las nuevas preguntas, la de las nuevas miradas, la de los hallazgos documentales, la de una historia que se revela contra la idea de quedarnos con una sola historia sobre nuestro pasado. Interesa hoy aquí un momento de ese proceso revolucionario mexicano aludido, el representado por el movimiento constitucionalista en el poder entre 1914 y 1919, movimiento encabezado a nivel nacional por el primer jefe Venustiano Carranza, a nivel regional por muy diversos grupos y caudillos con posturas no siempre similares que enfrentaron resistencias de intensidad muy diversa. Este libro que presentamos hoy nos acerca a una de esas regiones y nos ofrece una de esas múltiples facetas del proceso, la que toca la experiencia de unos de los perdedores de la revolución, la Iglesia Católica en Yucatán, su jerarquía, sus párrocos y su actividad pastoral, sus proyectos educativos y misionales, sus fieles, una iglesia desmantelada prácticamente en cuestión de 5 años, templos incautados y algunos demolidos, casas curatoriales expropiadas y convertidas en escuelas públicas laicas, congregaciones religiosas expulsadas con el consecuente abandono de sus misiones, escuelas y hospitales, instrucción religiosa y vocaciones sacerdotales truncadas, sacerdotes expatriados y su misión de guiar y santificar abandonada,
actividad pastoral y administración sacramental reducida al mínimo. Vaya, persecución, desorden, desconcierto, prácticamente la debacle o casi. Efectivamente, Los mensajeros de Job es un libro sobre el anticlericalismo en Yucatán en la etapa de la revolución constitucionalista. Un tiempo vivido, sufrido y contado por los responsables de la arquidiócesis regional. Es un estudio de la tragedia vivida por la Iglesia en la región durante esos años de la revolución, reconstruida a partir del extraordinario fondo documental del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, poco explorado hasta ahora y sobre todo analizado con gran detenimiento y rigor por una académica en verdad excepcional, conocedora del pasado de México y del pasado de Yucatán, magnífica narradora y sensible historiadora. El libro se lee de corrido, atrapa, no lo puede uno dejar. En especial los 3 capítulos centrales, los del anticlericalismo de los gobiernos constitucionalistas en Yucatán y la manera en que la Iglesia intentó sortear las medidas de los 2 primeros gobernantes hasta que llegó Salvador Alvarado el tercero y que por 2 años no hubo freno posible a su embate. El gran reformador social que representa la figura de Salvador Alvarado para la historiografía de la Revolución aparece aquí en este libro como lo que representó para la Iglesia Católica en la región. Desventura, desventura para la arquidiócesis de Yucatán. Se trata de una problemática poco explorada para Yucatán y en general para el episcopado mexicano en estos años de amenaza y exilio. Existe un trabajo notable de Laura Doherty sobre el tema del episcopado mexicano en el exilio. También hay historias sobre el anticlericalismo en México, como la coordinada por Franco Savarino y Andrea Motulo. Pero si buscamos encontraremos poco más, realmente muy poco más que eso. En este sentido, Los mensajeros de Job es un libro pionero. Enhorabuena. Tengo la fortuna de conocer algunos trabajos anteriores de Marisa Pérez y debo decirles que el primero que ella publicó sobre el exilio de Martín Trischler apuntaba a que un libro más adelante sería la biografía del personaje. Yo esperaba el libro, realmente lo esperaba. De hecho, me parece recordar que ella me dijo alguna vez que iba a ser un libro que era una biografía de Trischler. Sin embargo, en el camino, la investigación se convirtió en algo mucho más que aquel proyecto inicial. Se convirtió en realidad en una historia de la revolución en Yucatán desde la mirada de la Iglesia Católica. Hay un capítulo biográfico en el libro, sí lo hay, el 2. Pero el género de la obra no es biográfico. Trischler está presente todo el tiempo. Su historia se entremezcla con la de la arquidiócesis. Su correspondencia con los vicarios y secretarios de la arquidiócesis constituyen la cimbra del libro. La historia se reconstruye desde su mirada, pero la problemática abordada es el embate contra la Iglesia Católica en el Estado en los años de los gobiernos constitucionalistas. De esta manera, con este texto en el que Trischler es central, pero no es una biografía, se retoman trabajos anteriores de Marisa Pérez, como ese del exilio de Trischler en La Habana. Pero se retoma, yo diría, la obra toda de Marisa sobre Yucatán, porque en este libro se jalan hilos tendidos en los trabajos sobre Olegario Molina,
como gobernador conciliando con la iglesia en pos de un proyecto de progreso para el Estado, con la visita de Porfirio Díaz a Yucatán y el tema del trato que daban los hacendarios enequeneros a sus peones, con los gobernadores constitucionalistas que antecedieron a Salvador Alvarado. Qué capacidad de la autora de poder realmente jalar los hilos de mucha de su obra anterior y escalarlos a este nuevo gran libro, sin duda importante. ¿Cómo? Esta es la pregunta. ¿Cómo se pudo llegar a esta guerra de los gobernadores constitucionalistas de Yucatán contra la iglesia? ¿Cómo pudo resistir por un tiempo la iglesia y luego menos? ¿Y cómo es posible que la feligresía haya hecho tan poco para detener o haya tenido conciencia de lo poco que podía hacer y no lo haya hecho? El tema de cómo se llegó a este punto de un anticlericalismo radical lo trata Marisa Pérez al principio del libro y luego a cada paso, porque claro, cada vez que se acerca el discurso de Alvarado para justificar la guerra contra la iglesia, el castigo, entre comillas, contra los curas, se recupera esta idea de que la iglesia se había aliado con el antiguo régimen, había apoyado el golpe de Huerta, había justificado al menos no protestado por el asesinato de Madero, y claro, había que reducir la influencia de una iglesia que había cometido tales crímenes y castigarla. Hay una idea de castigo en esta forma de control. Hay el discurso de la libertad de culto, desde luego, pero va siempre de la mano del castigo, de lo conservadora que ha sido la iglesia, de su alianza con los hacendados enequeneros y hasta con el movimiento soberanista encabezado por Ortiz Argumedo. Hay un castigo, las razones que justifican el anticlericalismo es un castigo. ¿Y qué significó este castigo para la arquidiócesis? Pues primero, antes que nada, el exilio de Trishler, ¿no? Y luego, pues el abandono de las congregaciones de la península y luego el cierre de los templos de muchos de ellos y la incautación y la restricción de todas las actividades de la iglesia. Y una comunidad católica que sintió el amago, aunque respondió tímidamente a él, poco combativa, algo que el propio Trishler lamentó, resintió. Me interesan muchas cosas de este libro, pero en estos minutos no puedo decir más que una más, que para mí es muy importante. Este no es un libro de historia de las emociones. No se lo planteo de esa manera, Marisa. Es una historia de la revolución desde la mirada de la iglesia. Pero es que es un libro que recupera las emociones que estaban allí. El temor, la tristeza, el desánimo, la impotencia impregnan las cartas y su versión de la revolución. Encontré, creo, menos indignación y menos rabia que la que yo hubiera supuesto, o menos de la que me dio a mí al leerlo, y eso que yo soy, no sé hasta ahorita en este momento, pero fui siempre una admiradora de la obra social de Alvarado. Los mensajeros de Job recuperan las emociones. Y esto provoca una empatía muy importante de la autora y del lector con las víctimas del anticlericalismo. Esto sucede. De todos modos, otro aplauso, y con esto cierro, a la autora. Ella no es complaciente con los personajes centrales que protagonizan, más bien no que protagonizan, que cuentan la historia. Aunque le duela, lee las cartas y señala cosas.
Es una historia que los presenta con sus contradicciones. El vicario Celestino Álvarez Galán concilia todo lo que puede con el gobernador, aunque desoiga instrucciones que vienen de La Habana y del secretario. El secretario Benito Aznar siente un gran alivio cuando finalmente lo echan de Yucatán y ve en el exilio un respiro. Y luego, sobre todo, el propio arzobispo Martín Trischler, que sale del país sin amenaza expresa, solo como prevención, que vive con holgura en La Habana, atento a sus requerimientos personales hasta los zapatos y administrando la arquidiócesis a distancia. Todo esto al tiempo que Salvador Alvarado desmantela la iglesia yucateca, persigue a los curas que habían permanecido en la península. Y Martín Trischler festeja en La Habana con toda pompa sus bodas de plata como sacerdote y brinda con una copa de vino por la libertad de la iglesia en México. Esto es realmente tratar de rescatar todo. Las emociones, y con esto termino, que provoca este libro son tremendas, pero encuentra un remanso. Pueden leer el libro y acabarlo porque hay un remanso al final. Sale Salvador Alvarado del gobierno, asume el cargo un gobernador conciliador, Carlos Castro Morales, y Trischler regresa a Yucatán en mayo de 1919. Felicidades, querida Marisa, por este magnífico libro. Muchísimas gracias, Alicia Salmerón, por esta lectura tan profunda y emocionada de los mensajeros de Job. Voy a dar ahora la palabra a Leonardo Lomelí Vanegas. Leonardo Lomelí Vanegas es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en la Facultad de Economía de la misma universidad desde 1994, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue director de la Facultad de Economía de la UNAM y actualmente es secretario general de la Universidad Nacional. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Me da mucho gusto poder acompañarlos en esta edición de la Filey, aunque sea por vía remota, y poder participar en esta presentación del libro de Marisa Pérez de Sarmiento, Los mensajeros de Job, otra cara de la revolución en Yucatán, que creo que, sin exagerar, abona en esta vasta obra de Marisa para conocer mejor la historia de Yucatán del porfiriato hacia la revolución y los primeros años de la posrevolución desde distintos aspectos relacionados, sí, desde diversas perspectivas, la de la historia política, la de la historia social, la de la historia económica, con las élites y en este caso con la forma en la cual la Iglesia Católica hace frente, o más bien padece, porque tampoco es que hiciera una resistencia organizada, como ya lo ha dicho muy bien Alicia, a esta muy complicada gestión de Salvador Alvarado para la Iglesia yucateca, y que a final de cuentas nos habla también de algo que creo que es una de las características más interesantes de Yucatán, parafraseando el título de un libro muy conocido y reconocido de Carlos Martínez Assad, el del Laboratorio de la Revolución, sobre el Tabasco garridista. Yo creo que el primer laboratorio de la revolución en muchos aspectos fue Yucatán. Lo fue desde que en la gestión de Salvador Alvarado se ponen en práctica muchas políticas que después las vamos a encontrar en otros estados de la República, por cierto, en la mayoría estados del Golfo de México, pero no nada más. En los años 20 vemos la organización de campesinos, vemos
también la organización de la educación laica, y vemos una confrontación abierta con la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica representada en este caso por un arzobispo, uno de los últimos prelados nombrados durante el Porfiriato, que había llegado con muy buenas credenciales eclesiásticas a la arquidiócesis, con relaciones importantes en la jerarquía católica, y lo cual avisoraba una carrera muy promisoria en el episcopado. Sin embargo, tuvo una vida muy larga todavía en la arquidiócesis de Yucatán, y vamos a ver cómo, en gran medida, creo yo, por la respuesta que va a dar a Salvador Alvarado en Yucatán, que básicamente consiste en exiliarse, como bien lo decía también Alicia, de manera por demás preventiva, cuando todavía no hay ningún amago, cuando de hecho ni siquiera está en el horizonte Salvador Alvarado, sino inmediatamente después del triunfo de la Revolución Constitucionalista en la Ciudad de México, la caída de Huerta, y cuando apenas se está prefigurando cómo se va a desarrollar la lucha entre los constitucionalistas y los convencionistas, y comienzan a verse algunas señales de lo que va a ser el anticlericalismo de los constitucionalistas. Él se exilia de manera muy prematura, permanece mucho tiempo en el exilio. Se podría decir que es uno de los primeros prelados mexicanos en exiliarse y de los últimos en regresar en esta etapa de la revolución. Y bueno, eso nos habla de una actitud que yo creo que tan fue censurada por la alta jerarquía, y no estoy hablando solamente del episcopado mexicano, sino del Vaticano, que alguien que fue designado obispo muchos años después que él, para una diócesis mucho menos importante para la época, como sería la de Tabasco, como Pascual Díaz y Barreto, es elegido como sucesor del arzobispo de México cuando muere el arzobispo More del Río, precisamente porque fue un obispo que sí trató de enfrentar ahí sí ya a Tomás Garrido Canaval en Tabasco, que trató de ofrecer una resistencia que no fue al mismo tiempo una resistencia como la que después veremos en la Guerra Cristera. Trató en la medida de lo posible de razonar, de negociar, y eso habla pues de una actitud que fue más valorada por otros actores de la Iglesia Católica. El caso de Trischler creo que es muy ilustrativo de cómo queda la Iglesia Católica yucateca descabezada, y pues eso explica también en gran medida lo que sucede durante este periodo. Como bien dice, como bien recuerda Alicia, y lo refleja magistralmente Marisa en las cartas que reseña del arzobispo Trischler, se queja de que la feligresía yucateca no salga a defender más abiertamente a la Iglesia Católica. Pero bueno, pues es que le había puesto el ejemplo también al retirarse. Y de hecho, quienes se quedan en la península y quienes lo están informando, pues más que mensajeros de Job, son literalmente aprendices de Job, porque a ellos sí les tocó vivir toda la experiencia bastante traumática, y que creo que es muy importante, y ese es otro mérito del libro de Marisa, porque además de darnos otra cara de la revolución en Yucatán, pues nos da un antecedente de lo que después vamos a vivir en los años 20 y que explican el conflicto cristero ya a escala nacional. Creo que es una muy pertinente pregunta la que se hace, Alicia, y creo que nos ayudaría mucho a tratar de entender está gestando el conflicto religioso en México de los años 20. Y sin lugar a dudas, este libro abona también en ese sentido a la historiografía de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México. De dónde venía y por qué era tan acendrado ese anticlericalismo de una parte de la Revolución Constitucionalista. Más allá de estas acusaciones de colaboracionismo con el porfiriato, con el régimen de Huerta, lo cierto es que a final de cuentas a quienes se les podría acusar de ello, que era precisamente la jerarquía, fueron los primeros en salir, y a los que se quedan, que fue sobre todo pues, el bajo clero, las congregaciones religiosas, son los que van a vivir realmente los excesos, los abusos, las persecuciones, que pues eran a los que menos se les podría acusar de esto, precisamente, cuando mucho a los curas de pueblo, de contemporizar con los hacendados.
Pero en todo caso sí es una beta importante de investigación la que nos ofrece el libro de Marisa. Es una investigación también muy importante, yo creo que aporta sin lugar a dudas una contribución muy valiosa a la historia del Estado porque utiliza esta fuente tan importante a la que ya también se ha referido Alicia, que es el archivo de la Arquidiócesis de Yucatán. Es una fuente que nos ofrece una información muy importante. No todos los archivos diocesanos están también organizados y conservan todos sus documentos, pero sí hay muchos, afortunadamente, en el país que también nos ofrecen una gran riqueza a los historiadores y nos habla también de una gran beta por explorar y que nos ayuda, pues no solamente a entender la historia de la Iglesia, sino también a ver desde el mirador de la Iglesia una etapa, sin lugar a dudas, muy importante, no solamente de la historia del Estado de Yucatán, sino de la consolidación, de la construcción y consolidación del Estado mexicano después de la Revolución. Estos años en los que se centra Marisa y que van precisamente de cuando ya ha caído Huerta y comienza la revolución constitucionalista a tratar de afianzarse frente a las otras facciones y que concluyen ya en el periodo constitucional de Carranza, cuando ya también se hace un esfuerzo por cerrar algunos frentes. Carranza tenía demasiados frentes abiertos. En 1919 ya venía su propia sucesión presidencial y eso explica también un ánimo más conciliatorio. Su relación con Salvador Alvarado nunca fue sencilla y bueno, sin lugar a dudas, para la Iglesia Católica fue un alivio que lo mandaran, que le dieran esta encomienda en la que al final no le fue muy bien de tratar de ir a poner orden a Chiapas. Pero ya nos habla de una etapa en la cual el gobierno de Venustiano Carranza también está con un ánimo mucho menos belicoso y está tratando de cerrar algunos frentes que a todas luces eran innecesarios, como era este del conflicto con la Iglesia Católica. Pero sin lugar a dudas, los grandes actores del libro, como ya lo mencionaba también Alicia, pues son los que se quedaron en Yucatán. El arzobispo, por supuesto, como una figura distante, pero al que están informando y que reacciona y que da instrucciones y que además, pues como bien dice también Alicia, instrucciones que a veces no se pueden cumplir porque pues es muy fácil dar instrucciones desde lejos y sin tener que estar haciendo frente a las inclemencias de la revolución, pero son realmente los miembros de la jerarquía de la iglesia yucateca que se quedaron, los curas que fueron objeto de persecución y que efectivamente prácticamente barre Alvarado en este periodo con la iglesia yucateca. Entonces, es una historia muy interesante porque va mucho más allá de la historia de la iglesia, sin lugar a dudas, una historia que también nos ayuda a reconstruir la historia política del Estado desde esta perspectiva. Nos habla también mucho de la historia social del periodo, de cómo se vive en la península este inicio de una gran efervescencia social que es promovida por el propio Alvarado para tratar de darle una base social a la revolución a partir de una serie de reformas que ven a la iglesia como un gran antagonista. Yo creo que esa es una de las claves del anticlericalismo de la revolución constitucionalista en este periodo y posteriormente, ya en los años 20, de la gestión del presidente Obregón y sobre todo del presidente Plutarco Elías Calles. Ver a la iglesia como un gran rival de la Revolución Mexicana, sobre todo, ya no tanto como fue en el caso de la Iglesia Católica de la Reforma, en el plano económico, sino más bien en el plano de las conciencias y de la educación. Y creo que esa era la batalla que se quería ganar, tratar de erradicar de la población lo que se consideraba como una traba para el progreso, que era el fanatismo religioso, extirpando a la iglesia. Yo creo que fue, a final de cuentas, un intento desafortunado en la medida en la que provocó, sin lugar a dudas, una gran violencia, pero que tenía esta aspiración de construir una nueva sociedad a partir de un diagnóstico en el cual la Iglesia Católica, y más aún la religión, el fanatismo religioso jugaba un papel negativo en este proyecto revolucionario.
visión que no compartían, dicho sea de paso, todos los revolucionarios. Sin lugar a dudas, la relación del presidente Obregón con la iglesia no fue fácil, pero ni remotamente compartía la animosidad del presidente Plutarco Elías Calles frente a la iglesia católica. Y en el caso del periodo que nos ocupa, el propio Venustiano Carranza no compartía la animosidad de Salvador Alvarado, o también en su momento fue acusado, aunque ni remotamente llegó a los excesos de Salvador Alvarado contra la iglesia, el general Pablo González, de tener también actitudes anticlericales, pero lo veían más como un problema de afianzamiento del poder político frente a un poder que indudablemente era muy importante, como era el de la iglesia. Pero creo que todos estos factores hacen de este libro una lectura imprescindible, no solamente para entender la revolución en Yucatán, sino para entender también cómo se va gestando el conflicto entre la iglesia y el Estado en el México postrevolucionario. Y por eso yo creo que la aportación de Marisa Pérez de Sarmiento con este libro, que bueno, forma parte de una obra, insisto, muy importante, muy relevante para entender la historia de Yucatán, del porfiriato a la posrevolución, pasando por supuesto por la revolución, corona muy bien esta trayectoria académica tan sobresaliente de Marisa, que arroja tantas luces sobre la historia de Yucatán en este periodo tan trascendental de nuestra historia. Así que agradezco mucho la invitación de Marisa y de la Filey para participar en la presentación de este libro, y por supuesto se lo recomiendo muy ampliamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo Lomelí Vanegas, por tu comentario sobre los mensajeros de Job, otra cara de la revolución en Yucatán. Yo esperaría que no fuera esta obra la que coronara la obra de Marisa Pérez de Sarmiento, sino que fuera un capítulo más de su ya larga aportación a la historiografía de Yucatán y de México. Va a usar ahora el micrófono Emiliano Canto Mayén, quien es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador del Colegio de Morelos, discípulo de Marisa Pérez de Sarmiento en el Instituto Mora. Recientemente el Ayuntamiento de Mérida publicó su libro Crónicas del Arte, la creación e identidad yucatanenses. Adelante, Emiliano, por favor. Muy buenas noches. Me uno a las felicitaciones, al agradecimiento a la Filey, a la autora. Este es un honor y espero estar a la altura del libro y de la mesa. Después del confinamiento de 2020, si había alguien que todavía dudara acerca de la existencia de coyunturas, de que una coyuntura puede generar una transformación irreversible en el curso de nuestras vidas, ya no existe esa persona. Estamos acostumbrados a una existencia postindustrial. Había quienes creíamos que las convulsiones de este tipo se hallaban superadas, como las revoluciones de antaño o las guerras mundiales. Es probable que una certeza como esta, similar por traicionera, prevaleció hace más de un siglo en ciertos sectores sociales de México. En consecuencia con la permanencia del general Porfirio Díaz en el poder, se lograron mejoras técnicas, se construyó mucho, se organizó. El orden y la fortuna favorecieron a ciertas inversiones y empresas. Entonces, hace ya más de un siglo, se creyó que si la transición política en el poder político a la muerte o al relevo de Elías se obtenía de manera pacífica, el país proseguiría firme por el camino seguro y ascendente del progreso. No fue así. Los proyectos de quienes colaboraron con el régimen porfiriano desaparecieron ante la incertidumbre revolucionaria. La alta jerarquía eclesiástica, que había entablado con calma durante décadas negociaciones para recuperar lentamente los espacios y bienes perdidos durante la reforma, de repente vio amenazada con un furor inédito sus intereses, el culto mismo y sus propiedades. Hoy en día
bien, pasando al libro, en un lapso que hoy nos parecería corto, 5 años, lo que dura los primeros años de la infancia que nadie recuerda o que pocos recordamos. En 5 años, obispos y arzobispos se tuvieron que exiliar, se incautaron conventos, se cerraron colegios católicos, se expulsó con la ropa que tenían puesto, solo con la ropa que traían puesta, a cientos de sacerdotes. Esto aconteció mientras al son de la cucaracha y otras músicas nada militares se lanzaban a la hoguera símbolos, emblemas e imágenes del catolicismo. Marisa Pérez de Sarmiento, con la minuciosidad y buena fortuna que caracterizan a sus investigaciones, efectuó una aproximación a esta faceta del fenómeno revolucionario en el particular contexto yucateco. En esta ocasión, con los mensajeros de Job, reconstruyó las formas en que el clero afrontó, sobrevivió, se las vio ante el constitucionalismo. Y esto lo hizo con base en la correspondencia que recibió el arzobispo de Yucatán, Martín Trishler y Córdoba, en La Habana, de 1914 a 1919. Gracias a este libro, es posible repensar las estrategias por medio de las cuales el arzobispo de Yucatán, quien no quiso ser el arzobispo de México, respondió a la persecución religiosa, al cierre de iglesias, a atentados contra templos emblemáticos y a problemáticas más menudas, mucho más menudas, que rara vez reciben la luz de los reflectores. Por ejemplo, cómo proveer de vino para consagrar una diócesis en la que reina la ley seca. O esto yo digo que daría para un cuento o un sainete. Las prisas y aprietos que tuvieron las personas que tenían que trasladar a escondidas una imagen virreinal en el pleno centro de Mérida para salvarla del machete de la turba. Tenían que sacar el Cristo, la imagen, antes de que llegaran los manifestantes. Es imposible detallar con tan poco tiempo el contenido del libro. Marisa Pérez rescató una visión particular y privilegiada, como si fuéramos el propio Trishler en La Habana y leyéramos de reojo sus cartas. Vemos desfilar el anticlericalismo carrancista, el arribo de los primeros gobernadores del constitucionalismo y el empeño con el cual el general Salvador Alvarado incautó, clausuró, demolió y en Viernes Santo sirvió puchero de 3 carnes a los niños de las escuelas públicas. Estos episodios se trasladan en la correspondencia del arzobispo con ira, con miedo, con horror. Era tanta la amargura de los clamores de sus emisarios que Trishler terminó comparándolos con mis propios mensajeros de Job. Al final, estos subalternos, agotados de dar la cara, enfermos del corazón, de melancolía, agotados, cansados, mayores de edad, son quienes insisten al prelado de que apresure su regreso. Entonces el arzobispo emprende una negociación con Venustiano Carranza para obtener las garantías y seguridades para regresar a la sede de su cargo. Ahora, ¿qué sitio ocupa este nuevo libro dentro de la historiografía yucatanense? En mi opinión, contribuye a 3 ramas de la historia peninsular: las perspectivas cultural, de la nueva biografía y de la política. Desde lo cultural, ya comentó Alicia, y me gusta cómo confluyen estos comentarios, los mensajeros se confrontan a los estudios que suelen desvincular la política y el gobierno de los hábitos comunes que entretejen la materia de nuestra vida. El arzobispo pide que le envíen su hamaca, pero la hamaca vieja, y un diccionario que está seguro que dejó en el segundo cajón de la izquierda. Perdón, a la derecha, de la izquierda a derecha. La interrupción de la vida cotidiana de los sacerdotes yucatecos, a los que se les prohibió andar en la calle con sus hábitos y tuvieron que dejarse la barba para pasar desapercibidos, son testimonios invaluables para quienes estudian el contrastante mundo de las representaciones. Imagínense a estos clérigos, creyentes, cuya inteligencia se forjó leyendo la Biblia y la vida de los santos. Lo que vivieron durante el exilio de su arzobispo lo contaron a él
como las persecuciones de Nerva, de Nerón, de Diocleciano, justo cuando en primera plana del periódico salían noticias de las batallas de Marne y de Verdún. Si un cineasta no aprovecha este libro, va a perder una gran oportunidad. Como una aportación, más bien como una crítica al género biográfico tradicional, Marisa Pérez nos invita a cambiar el enfoque en el que se centra más en el personaje que en la época. Como dice Alice, que el personaje nos permite entender, es como la fuente de la que podemos entender una época. Normalmente podemos ver con mayor fineza ciertos lapsos de la vida de algunas personas. Nadie que haya sobrevivido al confinamiento de este año lo va a olvidar jamás. Los 5 años relatados en Los Mensajeros asumen una visibilidad que no habían gozado anteriormente, antes de este libro, las experiencias del arzobispo. En todas sus biografías anteriores son solo pocas líneas las que hablan de estos 5 años, acaso 3 párrafos. Ahora, la larga gestión de este jerarca hizo palidecer este episodio intenso. En 1914 el arzobispo huyó por precaución, y en menos de un año leyó cómo el trabajo de más de una década se destruyó con jubilosa violencia. Las esperanzas para volver se hicieron cada vez menos, y la reconstrucción, cuando pudiera regresar, se veía desde el principio que iba a ser una tarea muy ardua y larga, de décadas. Marisa Pérez revalora en este libro la naturaleza de un exilio y demuestra que, al igual que una carrera universitaria, un noviazgo, un gran viaje, es una experiencia rotunda y redonda que por sí sola enriquece y completa las tramas de relato tradicional, que tiene que empezar en la cuna y terminar en el sepulcro. Podemos tener periodos de nuestra vida tan intensos que la definen por completo. Por último, y más importante, Los Mensajeros de Job es un texto imprescindible actualmente para lograr una visión más amplia, más madura y compleja del fenómeno revolucionario en Yucatán. Su contenido demuestra, más bien critica o nos obliga, nos hace pensar que hasta ahora predominan las interpretaciones que se han construido principalmente con base en la prensa, ya sea la oficial o la opositora, y los expedientes que están resguardados en los archivos públicos gubernamentales, es decir, la visión del gobierno. ¿A qué nos invitan los mensajeros? Al buscar y encontrar una fuente extraordinaria como la correspondencia del arzobispo de Yucatán, Marisa Pérez conformó un relato desde la perspectiva de un colectivo que se sintió vejado y perseguido por sus creencias y las formas en las que se ganaba la vida. Sin ser contestatario, sin ser revisionista, sin ser complaciente con los testigos, a las fuentes, el libro que comentamos sugiere que aquello que se ha editado de manera conmemorativa cada determinado tiempo para las efemérides suele escribirse desde un oficialismo, pues repite lugares comunes que entorpecen el paso hacia sendas más profundas y con un sinfín de matices. Una historia de la revolución, como plantean Los Mensajeros de Job, invita a la historiografía local, y me atrevo a decir a la nacional, a superar las interpretaciones que buscan héroes y villanos y quieren erigir pedestales o cadalsos. Los testimonios de un campesino, de un sacerdote, de un general o de una soldadera son igual de válidos y sugerentes para entender una época. El desafío que Marisa nos plantea a las historiadoras, historiadores, es encontrar otras caras, fuentes y actores para construir interpretaciones más fértiles y humanas de esa radical transformación que conocemos como la Revolución Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano Canto Mayén, por esta estimulante lectura de Los Mensajeros de Job. Creo que a muchos les atraerá este libro por lo que has mencionado de estas minucias, como la solicitud de la hamaca vieja que hizo el arzobispo Martín Trishler. Bueno,
viene el turno de la autora de este libro, que tenemos el gusto de presentar esta noche. Marisa Pérez de Sarmiento es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigadora del Instituto Mora. Sus principales temas de investigación son la historia política de México y el Caribe en los siglos XIX y XX e historia de las relaciones laborales en las haciendas mexicanas en los siglos XIX y XX. Es autora de Y antes de Alvarado, los primeros enviados del constitucionalismo, la rebelión argumedista y el éxodo de yucatecos a La Habana, una especie de capítulo anterior de este libro que estamos presentando hoy. Historia de una elección, la candidatura de Olegario Molina en 1901, las razones de la alternancia, el relevo de los gobernadores de Yucatán 1876-1901 y del cultivo de las élites, grupos económicos y políticos en Yucatán en los siglos XIX y XX. Vamos con mucho gusto a escucharte, por favor, Marisa Pérez de Sarmiento. Muchas gracias, buenas noches a todas, a todos. Bueno, agradezco mucho al maestro Enrique Martín Briceño por este espacio en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, una iniciativa que se creó en 2013 por la Universidad Autónoma de Yucatán y que es un referente cultural del sureste mexicano. Agradezco aquí pues también a mis colegas, a Alicia Salmerón Castro, a Leonardo Lomení Vanegas, a Emiliano Canto Mayén, por haber aceptado comentar este libro, pero sobre todo por su generosidad en lo que llevamos de esta sesión. Agradezco también al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, institución a la que pertenezco como profesora investigadora, y al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que amablemente aceptaron coeditar el libro que hoy presentamos. Esta obra no hubiera podido llegar a buen puerto sin el apoyo de las autoridades y de quienes trabajan en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, en cuyo acervo tuve la oportunidad de adquirir información inédita y de gran valía para este proyecto. En particular, como lo han mencionado los colegas, de la correspondencia particular del primer arzobispo de Yucatán, el más longevo, Martín Trishler y Córdoba. A propósito de lo anterior, cito con admiración el humor negro inquebrantable de don Edmundo Gorman, para recordar su malévola frase acerca de nuestra profesión. Según su ácida sentencia, los historiadores dedicamos nuestra vida a pasar los datos de la tumba de los archivos a la tumba de las bibliotecas. Espero que este libro evada esa sentencia y sea leído por muchos lectores. No sobra decir que a pesar de la gran cantidad de textos publicados hasta la fecha con relación al periodo revolucionario, siguen abiertos infinidad de debates historiográficos y la necesidad de ahondar en la reflexión, el diálogo y la discusión académica, acompañadas también del planteamiento de nuevas percepciones y visiones del acontecer de la historia mexicana y de sus regiones. En este sentido, el libro de los mensajeros de Job busca abonar a la historiografía existente sobre las particularidades y características específicas de la revolución en Yucatán, etapa que ha sido estudiada privilegiando esencialmente la figura de Salvador Alvarado. Si bien es cierto que su trascendental labor reformista dejó un legado indiscutible en materia de justicia social, también lo es que despertó polémica y encono en algunos sectores de la población del Yucatán revolucionario. Acercarse a este complejo período de la historia yucateca bajo otra mirada, la de los perdedores, de quienes fueron perseguidos y expulsados, resulta ser sugerente, pero a la vez provocador, pues se trata de una versión muy diferente de la que tradicionalmente hemos conocido y hemos estudiado. Este libro
Trata de la versión de la jerarquía de la Iglesia Católica local y de cómo esta institución vivió las acciones anticlericales instrumentadas por los gobiernos revolucionarios entre 1914 y 1919. Esta otra historia, podríamos decir la no oficial, con sombras y luces, ha podido recuperar, como he señalado, gracias a la profusa comunicación epistolar que el arzobispo de Yucatán sostuvo durante su exilio en La Habana, Cuba, con distintos interlocutores, religiosos y laicos, que en el transcurso de casi un lustro informaron, describieron y evidenciaron lo que desde su perspectiva acontecía en Yucatán, revelando lo que a su juicio representaba un abuso y una injusticia para sus trabajos pastorales de la Iglesia Católica, cuestión que en gran parte ha sido minimizada o desaparecida de la historia oficial. Se trata de un trabajo que pretende documentar el devenir de la revolución desde la óptica de una de las instituciones afectadas por ella, que procede de la revisión y análisis de los testimonios directos de sus actores con sus convicciones y opiniones particulares para contrastar la versión construida desde la perspectiva del poder revolucionario. Los mensajeros de Job constituyen una aproximación a la correspondencia de un arzobispo mexicano durante el movimiento revolucionario, mismo que, entre otros muchos rasgos, pasó a la historia por su anticlericalismo y sus ataques hacia las propiedades y privilegios de la Iglesia mexicana a principios del siglo XX. Por ello, es posible documentar cómo sintieron esos embates quienes se consideraron a sí mismos como las víctimas de una campaña que se autoproclamó, en el caso yucateco, como desfanatizadora. El exilio del arzobispo de Yucatán permite conocer de buena tinta la forma en la cual los presbíteros tuvieron que trabajar en tiempos convulsionados, ya que la correspondencia se convirtió en el vehículo por medio del cual se giraron disposiciones y se proyectaron estrategias para responder a las medidas revolucionarias. La comunicación epistolar nos muestra cómo Martín Trishler, pese a las constantes malas noticias que recibía, intentó continuar y regularizar las labores pastorales desde su sede eclesiástica, lo que nos permite evaluar, por contraste, la manera en que éstas se realizaron en tiempos de paz, es decir, cuáles eran sus preocupaciones cotidianas y el curso de sus negocios que, cuando estaba en la capital yucateca, no demandaron de comunicaciones escritas, ya que sus disposiciones eran casi siempre directas y de manera oral. En contraste con la información que nos brindan las fuentes hemerográficas en los contenidos de las epístolas de Monseñor Trishler, en las epístolas estas no se encontraron condicionadas o inducidas por líneas editoriales o ideológicas observadas por los círculos oficiales, pues los mensajeros, los interlocutores, eran clérigos y laicos cuyas creencias y devoción hicieron considerar como catastróficas todas las medidas que atentaron en contra de los derechos y privilegios de la Iglesia en Yucatán. Este corpus documental, generado durante los años del exilio habanero, revela sin lugar a duda las desavenencias y diferencias de opinión entre los propios mensajeros y los de estos con el prelado, complejidad de criterios que muy rara vez se encuentran en las publicaciones oficiales o en el relato de un solo testigo. Por otro lado, documenta con amplitud las emociones y el desconcierto que experimentaron los sacerdotes de la entidad y detalla puntualmente sus achaques, frustraciones y melancolías. En ese sentido, se trata de una historia y unas relaciones apasionadamente humanas, que exceden los cauces de una relación epistolar, eclesiástica o burocrática. Esa historia cercana a la vida y a respetar lo que las personas vivieron, percibieron y sintieron,
ocupa hoy hoy que vivimos una pandemia que está generando grandes y profundos cambios en nuestra forma de comprender la vida y la realidad que nos rodea, ocupa un lugar importante y distinto, pues son acontecimientos ocurridos hace 100 años, justo cuando el mundo y México vivieron la última gran pandemia. Reflexionar en ello puede ayudarnos a entender mejor por qué escribimos historia y nuestro momento actual. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa Pérez de Sarmiento. ¿Nos puedes mostrar el libro, Marisa? Y decirnos dónde lo podemos adquirir, por favor. Ah, mira, bueno, ahí nos lo muestra Alicia Salmerón también. Ahí está. Los mensajeros de Job, otra cara de la revolución en Yucatán, publicación del Instituto Mora y el Sepsis de la UNAM. Se puede encontrar en el Sepsis, entiendo, aunque creo que ahora está cerrado. Pero dinos, Marisa, por favor. Bueno, los coeditores son el Instituto de Investigaciones, el doctor José María Luis Mora. En el instituto, bueno, actualmente pues está cerrado por las condiciones de la pandemia, pero se puede adquirir en línea. Se puede comprar en línea en la biblioteca, y el Sepsis de la UNAM, pues también lamentablemente, como el caso del Instituto Mora, sus instalaciones están cerradas, y pues en cuanto se pueda, ¿verdad? Ahí en Mérida se podrá adquirir. Muy bien, y bueno, el autógrafo, lamentablemente en este tipo de presentaciones no lo podemos tener, pero pues en alguna de tus visitas a Mérida, para tus fans de esta ciudad. Solo de los fans. Claro, ¿cómo no? Bueno, les avisaremos oportunamente. Para los que pusieron algún comentario en el Facebook, la doctora Marisa Pérez de Sarmiento, pues muy amablemente, en algún momento responderá. Y bueno, pues reiteramos la invitación a adquirir, a leer este libro que nos ofrece una visión distinta de la revolución en Yucatán. Muchísimas gracias a quienes lo han comentado: Alicia Salmerón, Emiliano Canto Mayén, Leonardo Lomelí Vanegas, y por supuesto muchísimas gracias a la autora Marisa Pérez de Sarmiento, a todos quienes nos siguieron a través de Facebook. Los invitamos a seguir pendientes de nuestras actividades. Mañana a las 17:30 tenemos una mesa redonda organizada por el Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Mayas de la Universidad. Muchísimas gracias por seguirnos, y les deseamos en nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la mejor de las noches. Hasta muy pronto. Muchas gracias.